Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a nuestro canal Conociendo la Verdad. Espero que estén disfrutando junto con nosotros, como nosotros estamos disfrutando del conocimiento de la palabra de Dios, de cómo el Señor nos instruye, cómo nos enseña, cómo nos habla y en su palabra, y espero que se estén edificando como también nosotros lo estamos haciendo. Y pues gracias por acompañarnos en esta sección nuevamente. Y mi esposo quiere saludar. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos, como dijo mi esposa, en este canal, nuestro canal que se llama Conociendo la Verdad. Y hoy, el día de hoy, vamos a hablar de una crisis de identidad que existe en el pueblo de Dios. Eh, y es una pérdida de la identidad. Y al perder, cuando nosotros perdemos nuestra identidad, nuestro comportamiento cambia, porque ahora nos comportamos como lo que creemos, como lo que el enemigo nos dice que somos y no las promesas que nos dio el Señor. Y para eso vamos a usar el versículo um, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, explica que a las personas que reciben a Jesús y creen en su nombre, se les otorga el derecho y potestad a ser llamados hijos de Dios. Esto no es un cambio meramente de título, sino una transformación que les da una nueva identidad, una relación especial con Dios y la participación en su naturaleza divina basada en la gracia de Dios y no es por esfuerzo humano. Lo que quiere decir Juan aquí en el capítulo 1, versículo 12, somos hijos de Dios y como tales deberíamos de comportarnos ya como hijos, estamos protegidos, Él nos cuida como hijos y así debería ser nuestro comportamiento. Así que ahora que conocen a Dios, o mejor dicho, dice en Gálatas, que Él nos conoce a todos nosotros, ¿por qué queremos retroceder y convertirnos otra vez en esclavos del pecado, de los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo? Como les dije, la pérdida de identidad nos lleva a un comportamiento distinto al que el Señor quisiera que tuviéramos cuando somos hijos de Dios. En Cristo asumimos una nueva identidad, experimentar su renacimiento espiritual, donde nos convertimos en hijos de Dios, perdonados de nuestros pecados y portadores de una nueva ciudadanía celestial. Esta identidad no se basa en logros o errores pasados, sino en la gracia divina y la obra redentora de Jesús, dándonos un nuevo ADN espiritual y un propósito eterno. Al aceptar a Cristo se recibe una identidad renovada, esperanza y paz y una vida con propósito. Es el regalo más valioso que se puede recibir, superando las riquezas materiales, y es la aceptación y el amor de Dios. Es un paso hacia una nueva vida, comienza con el nuevo nacimiento y la adopción en la familia de Dios. Esa debería ser nuestra identidad, pero ¿nos podrías explicar por qué a veces perdemos la identidad en Cristo? ¿Qué es lo que causa que haya una crisis de identidad Crisis de identidad, en el sí. pueblo cristiano? Y es bien importante estar al Sí. pendiente Ujú. de, de la identidad que Jesús nos dio, nos Nos otorgó otorgó. al creer en Él. Dice que nos fuimos llamados o nos otorgó el pertenecer a su familia, el ser llamados hijos Hijos de de Dios. Dios. Entonces podemos comenzar con el significado de cada palabra, porque lo que significa cada palabra nos va llevando a entender lo que pudiera suceder si no estamos observantes, vigilantes de nuestra vida, de nuestro comportamiento, de nuestros pensamientos. Crisis. ¿Qué es crisis? El significado de crisis es un cambio. Ahora bien, identidad. ¿Qué es identidad?
es el cuestionamiento profundo sobre quiénes somos, sobre el propósito de la vida y el rumbo que debemos de seguir. Entonces, la crisis de identidad es un cambio de propósito, es un cambio de identidad de quiénes somos. Somos llamados hijos de Dios en Cristo y por una cosa u otra que se nos presenta en nuestra La vida, duda siempre cambiamos ese título, esa posición de ese privilegio. privilegio, esa posición que Dios nos da como hijos de Dios, como hermanos de Jesucristo, a veces a perder el rumbo. ¿Y qué puede causarlo? Un cambio de trabajo. A veces somos los mejores cristianos o vamos, estamos enfocados, pero estamos enfocados en la palabra de Dios, oramos, somos personas que oramos, pero viene un suceso en nuestra vida que puede cambiar esa atmósfera en nuestro alrededor, que es un cambio de trabajo. La pérdida de un ser querido también puede desequilibrarnos, el dolor puede hacernos llegar a tener esa crisis, o una ruptura sentimental también, o un desequilibrio emocional. Son las causas, algunas de las causas, porque hay sin número causas que pudieran hacer que suceda esa crisis de identidad, que, como dijimos, el significado es un cambio de personalidad, es un cambio de comportamiento, es un cambio de, de creencias de quiénes somos, y entonces podemos llegar a adoptar mentiras de alguien que no somos, o peor aún, regresar a lo que éramos antes, simples pecadores. Entonces, también, ¿por qué sucede una crisis de identidad, mis amados? Porque hubo una desconexión en Dios. Sí, nos desconectamos. Sí, bien has dicho. La pérdida de identidad nos lleva al pecado, y al vivir, como dijiste tú, una desconexión con Dios, entonces al vivir sin Dios, las personas tienden a buscar su identidad en cosas terrenales. Ahora empiezan a buscar quién soy dependiendo cuánto tengo, como relaciones, profesiones o estatus social, lo que tú mencionaste, que son temporales. Esas cosas son temporales y no pueden dar una identidad plena. Como dijiste tú, regresamos a donde estábamos antes, pero después nos damos cuenta de que eso no era lo que nos llena todavía. No. El pecado el pecado aparta al ser humano de Dios, rompiendo la comunión y la identidad original que tenían o teníamos con el Creador. Hoy en día el maligno engaña a la gente en esas áreas de su vida, porque sabe que mientras menos seguro estemos de nuestra identidad, más seguro será nuestro fracaso. Y nuestro fracaso sería la causa del aplazamiento de la instauración del reino de Dios en la tierra. Como ejemplo, tengo el ejemplo, no lo voy a leer todo, pero tengo el ejemplo del hijo pródigo, que era un hombre que tenía 2 hijos. Uno de los hijos le pide la herencia y se va, la gasta toda, queda en la miseria y regresa. Cuando regresa, el padre le pone un anillo, le pone ropa, y esto es lo que quiero decir, la importancia que tiene el venir arrepentidos ante el Señor después de una pérdida de identidad, o de haber dejado la iglesia,
de haber dejado tu grupo de alabanza, de haber dejado lo que hayas dejado. Y es importante, a veces que da pena, pero es importante regresar arrepentido y el Señor eso le agrada, porque habla de que tu corazón va siendo cambiado y esta parábola del hijo pródigo nos muestra que el Padre siempre va a estar, en este caso el Señor, Dios, va a estar siempre dispuesto a que regresemos a Él y nos va a poner en el lugar que estábamos antes. Un anillo que significa pertenecer a la familia y vestiduras y un banquete. Y eso nos da confianza. Sí, es importante identificarlo, es importante porque la crisis de identidad, el cambio de identidad, va acompañado de sentimientos de vacío, de ansiedad y de desorientación. Y entonces efectivamente pudiéramos tomar decisiones muy equivocadas que nos pudieran llevar a una situación mucho peor como la del hijo pródigo que acabas de mencionar, sí, que tomó una decisión errónea. Alejarse del padre, querer tomar su herencia para malgastarla, pero gloria a Dios que tenemos a nuestro Salvador que siempre, a nuestro Señor que siempre nos regresa, ¿verdad? Cuando estamos arrepentidos, Él siempre nos escucha. Y sí, es importante recordar siempre, siempre, siempre que el único que nos dio la vida es Dios y que nos hizo a su imagen y semejanza. Y el único que puede darnos un nombre, una posición o un título, lo que sea, es el que nos dio la vida y ese solamente es Dios. Y el que nos alejemos de él, dice su palabra que todo aquel que en él cree, ¿verdad? Es llamado hijo de Dios. Él nos regresa otra vez a la identidad primaria. Sí, si es que llegamos a un día a perderla, si venimos ante Él humillados, con corazón humilde, nos restaura. Y luego dice, no perder nuestra identidad con Dios se refiere a mantener un enfoque central en nuestra identidad y propósito como hijos de Dios, a pesar de las influencias del mundo que buscan distorsionar o negar esta verdad. Se trata de anclar nuestra autoimagen y valor en la relación con Dios a través de Jesucristo, quien nos ofrece una nueva vida, redención y un propósito eterno, permitiéndonos vivir con propósito y libertad. Es importante que sepamos cuando cuando recibimos a Jesucristo, se nos dijo que somos nuevas criaturas, y es importante que nos mantengamos en esa línea, que somos nuevas criaturas, porque el enemigo siempre va a querer, como les dije al principio, distraernos y quitarnos la identidad, porque si nos la logra quitar, le hacemos más fácil a él el camino, más fácil poder atacarnos, porque vamos a andar que ya no sabemos ni quién somos. Y es importante tener siempre en mente de que Dios está con nosotros todo el tiempo. Él es una promesa que Él dijo, y Él no nos abandona, en las pruebas no nos abandona. Inclusive en las pruebas Él va con nosotros. Sí, así es. Efesios 1 del versículo 3 en adelante, nos habla de quiénes somos en Cristo Jesús y nos da cualidades como hijos hermosas que no podemos perder. Como dije anteriormente, y es una realidad, tenemos que estar vigilantes y no distraernos, dice Efesios 1, 3 en adelante. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, aquí está quiénes somos, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él,
en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esto no es de nuestras fuerzas, esto es porque Él nos amó, porque Él nos escogió, ¿sí? A ustedes y a nosotros, Él nos escogió como puro afecto de su voluntad, solamente porque estábamos en su propósito. Entonces, Él nos dio una identidad al recibir estas promesas en nuestro corazón, creerlo, confesarlo con nuestra boca, invitarle a venir a nuestro corazón. Somos llamados hijos de Dios y esa es nuestra nueva identidad. Es Amén. importante saber que puede haber un cambio, una crisis. Por eso estar siempre pues cuidando esa identidad que tenemos en Él. Efectivamente. Y para hacer un resumen de todo lo que hemos hablado, voy a explicarles qué significa nuestra identidad en Dios. Y significa un nuevo nacimiento espiritual, aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Al aceptar a Jesús como nuestro Salvador, nacemos de nuevo a una nueva vida espiritual y recibimos una identidad inmutable y pura en Jesucristo. Y luego, ¿por qué podemos perder la identidad? Por las influencias del mundo, las presiones sociales, las voces del mundo y las comparaciones con otros. Las comparaciones con otros pueden distraernos y hacer dudar de quiénes somos en Cristo. Siempre las comparaciones es algo muy común y Y son muy dañinas. son dañinas las comparaciones. Es la envidia, yo creo. La envidia, envidiar lo que el otro tiene y quererlo, son muy dañinas y eso nos separa, nos hace que perdamos nuestra identidad. Y luego, por último, la última pregunta. ¿Cómo mantener nuestra identidad en Dios? Bueno, hay que priorizar. Jesucristo es la prioridad número uno, debería ser en nuestra vida. La obediencia, dejar que todos nuestros deseos egoístas, dejar todos nuestros deseos egoístas para obedecer la voz de Dios y darle prioridad a lo que tiene valor eterno. Eso sería. Así es un tesoro el que hemos recibido, más grande que cualquier otra cosa, que cualquier título, Sí. que cualquier herencia, que cualquier cosa que lo material. Ajá. Entonces, esa posición como hijos de Dios, hijos del Creador, hijos, pues, del que todo lo puede en todo. Entonces, pues cuidemos, ¿verdad? Esta identidad que el Señor nos ha dado. Sí, efectivamente. No dejemos que nada nos Nada. haga perder nuestra identidad en Dios. Cuidemos. Saber quiénes somos en Cristo. Hay que cuidarla, mis amados, es valiosísimo, y cuando decimos hay que cuidarlo es porque puede ser robada, puede llegar a tener crisis, es decir, a cambios, y no queremos eso. Queremos en todo momento estar seguros de quiénes somos, y como dijiste, muy importante, la duda, no dudar, que una vez creímos, sigamos en ese mismo camino. ¿Y tú, cómo está tu identidad? ¿La estás cuidando? ¿Estás vigilante? ¿Estás siendo intencional en tus pensamientos, en tu relación con Dios? Yo creo que sí. Y ahorita que preguntaste cómo está, voy a preguntar, ¿crees que Jesucristo murió por todos tus pecados? Nadie te puede acusar. El enemigo quiere acusarnos para distraernos, cuando el Señor nos dice que ya perdonó todos nuestros pecados. Pero siempre las presiones sociales, el enemigo, el maligno,
quieren confundirnos y robarnos la identidad, como leí hace rato. Eso nos distrae y nos lleva a la separación de Dios, porque empezamos a cuestionar. Sí, pero vamos a orar en este momento para que cualquier cosa, cualquier duda, cualquier situación que estemos pasando de crisis, de identidad, pueda alinearse a la identidad que nos ha dado el Señor en Cristo Jesús. Padre, gracias Señor por tu consejo, gracias por tu palabra, gracias Señor por tu pueblo que te ha creído, gracias por tu sangre preciosa derramada en esa cruz del Calvario, mi Dios, que nos ha dado entrada directa a tu trono celestial y nos ha dado el privilegio, Señor, de ser llamados hijos de Dios. Y esa es nuestra nueva identidad que tenemos. Amén. Y el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas, dice tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entenderlo, ayúdanos a atesorarlo y ayúdanos, Padre, a guardarlo para siempre en nuestro corazón. Ayúdanos, fortalécenos en el momento de la prueba. Fortalécenos, Señor, para que no dudamos y para que habiendo pasado, Señor, la prueba, estemos firmes en ti. Amén. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te damos las gracias. Amén y amén. Mis amados, muchas gracias por habernos acompañado en su programa Conociendo la Verdad. Estén pendientes para más temas. Hasta luego. Adiós. Bye bye.